las bombas. Bueno. Ay, Dios bendito con esta bendita vaina. ¿Cómo es que yo paso esta? Ay, Dios. Bueno, vamos a ver entonces la bomba centrífuga. Esta es una imagen que podemos nosotros ver también en una planta, en una empresa, de lo que llamamos una bomba. Pero ¿qué ocurre? Normalmente cuando ustedes van, por ejemplo, a una finca, a algo así, las personas hablan de la motobomba. Pues sí, tienen razón al decir la motobomba. Entonces, para eso, miren lo que ocurre. Es que en sí la bomba es esta cámara. Es muy parecida a la turbina y al compresor. Es una cámara y dentro de la cámara, soportado en un eje con cojinetes, viene este impulsor. Este impulsor también se le denomina impelente. Y aquí tendríamos el eje y el eje va conectado entonces a un motor. Y obvio que el motor va conectado a la energía, a la red eléctrica, o puede ser un motor de gasolina, como se usa a veces en las fincas. Por eso entonces a este conjunto es lo que llamamos motobomba, porque indiscutiblemente la bomba como tal necesita energía y en este caso es la electricidad lo que hace mover el eje. Esta es otra imagen de la misma bomba que está aquí arriba cuando la giramos y al girarla y hacerle el corte, entonces esta sí ya no, este es un diagrama el del centro y esta es una imagen más real. Aquí podemos observar entonces el impelente y aquí tendríamos unos cortes un poquito más. Hay personas o hay artículos y libros y en mecánica, las bombas son diseñadas también por los ingenieros mecánicos. Ellos acostumbran mucho también denominar a esto el rodete. Entonces lo podemos encontrar como rodete, como impulsor o como impelente. Cuando yo estoy haciendo un estudio de un proceso de bombeo, la bomba es desarmable y yo le puedo cambiar este impulsor. Entonces, dependiendo del diámetro que tenga el impulsor, yo voy a afectar las condiciones de bombeo. Dependiendo la densidad, dependiendo la viscosidad del fluido, también voy a afectar la capacidad o potencia que requiera la bomba. No es lo mismo cuando yo quiero bombear agua a cuando quiero bombear un lodo. No es lo mismo cuando quiero bombear agua a una altura de 50 metros a cuando quiero bombear agua a una altura de 80 metros. O lo mismo con un aceite, lo mismo con un lodo, lo mismo con una grasa. Cuando manejo sustancias como grasas o como lodos, estos impelentes ya no sirven. Hay que buscar un tipo de impelente que es como un tornillo de engranaje. Entonces, ese tornillo son dos tornillos a la vez con unos dientes y también van girando, entonces lleva dos ejes que me hacen girar esto y me facilitan obviamente el mismo proceso del bombeo. Por esta parte es que entra el fluido, mire, por aquí entra el fluido, por aquí está entrando el fluido, entra. Y esto se está moviendo en esta dirección. Entonces aquí lo expulsa. Entra por acá, lo expulsa por acá. Normalmente le damos nomenclatura de admisión y expulsión. Punto de admisión, punto de expulsión. El fluido entra con una presión y la energía mecánica que viene de la electricidad, que pasó por el motor, que se transfirió en el eje y que llegó al rotor, se le entrega al fluido y la convierte en un incremento en presión. Entonces, en este punto la presión será más baja y en este punto la presión será más alta. Veámoslo aquí con este diagramita. Entonces, en este diagrama, a esto se le fueron porque esto se le fueron
Este es el que me sirve. Veámoslo acá. Entonces, en este diagrama, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos representado la bomba de esta manera, que es lo más importante. Esto es una nomenclatura que se acostumbra para denominar el motor. Tendremos el punto de succión o el punto de admisión que viene con presión baja. Tenemos internamente el rodete que lo va haciendo mover el motor y lo expulsa en el punto de descarga o expulsión a una presión mayor. Pero la bomba, para que opere, funcione, necesita obviamente de energía como trabajo. Entonces, cuando venimos a representar la bomba en el diagrama, lo mismo que hicimos con el compresor y la bomba, tenemos aquí el punto de presión baja y acá el punto de presión alta. En este caso, yo he representado la situación a lo largo de una línea de temperatura. ¿Ve? En este diagrama presión-volumen, las líneas de temperatura vienen acá. Normalmente la bomba no es una unidad de operación que se utilice para transferencia de calor, por lo cual no es tan equivocado asumir que las bombas funcionan isotérmicamente. Pero aún así, si la temperatura llegara a cambiar un poco en esta región, recuerden que las líneas son verticales y completamente paralelas, pero están muy juntas. Entonces, al estar tan juntas, si la temperatura de entrada varía un poco con la temperatura de salida, al venir a leer aquí el volumen, la diferencia en volumen es muy pequeña. Y como el inverso del volumen es la densidad, por eso decimos que las bombas se utilizan para incrementar la presión en fluidos incompresibles. Es decir, que cuando yo manejo el fluido en una bomba, no le voy a cambiar de fase. Voy a cambiarle de estado, porque indiscutiblemente aumenta la presión, pero no lo puedo llevar hacia la zona de mezcla de dos fases. Ni mucho menos la bomba la voy a utilizar en la zona de vapor. Entonces mira para que ahora ya ustedes completen la conceptualización de las 3 unidades de operación y las puedan manejar acá. Bomba y compresor funcionan en esta región de vapor. Profe, disculpe que interrumpirlo. Es que una compañera está intentando entrar. Ya. Ya le. Entonces, turbina y compresor funcionan en esta región de vapor sobrecalentado. Bomba funciona en esta región de líquido comprimido. Turbina tiene una expansión, es decir, bajamos la presión. Compresor y bomba es lo contrario, aumentan la presión. Compresor me maneja gases, vapores para incrementarles la presión. Bomba me maneja líquidos para incrementarles la presión. Aquí es bueno ver en esta gráfica lo siguiente. Mira, esta sería la altura a la que está ubicada con respecto a este nivel de referencia, está ubicada la admisión o la succión. Y aquí la descarga. A ver, por ejemplo, en algunas plantas de tratamiento de agua pueden haber unas bombas que sean como de un diámetro de unos 2,50 metros, 2,50 metros o más. Pero así todo, la distancia entre el punto donde entra el fluido, que el fluido entra aquí por el centro del impelente, y el punto de descarga no es tan grande como para decir que ahí vamos a considerar una columna hidrostática. ¿Ven? Yo sé que algunos de ustedes están viendo fenómenos o están viendo manejo. Y en manejo ya les habrán presentado el balance de energía para fluidos incompresibles representado como la ecuación de Bernoulli.
Entonces, una cosa es lo que de pronto puedan estar haciendo ustedes allá, el manejo, donde quieren encontrar los cambios de energía entre un punto de succión que se encuentre por acá bien abajo, con respecto a un nivel de referencia, y un punto de descarga que se encuentre bien arriba. ¿Ve? En esos casos sí vamos a incluir el efecto de la energía potencial. Pero para lo que estamos haciendo ahora, en este momento, acá en nuestro curso de termodinámica, estamos analizando solo el volumen de control que está fluyendo por la carcasa. Entonces, como la carcasa, como les comento, por más de grande que sea, no tiene mucha variación con respecto a la altura. Entonces, nuestro objetivo es plantear cómo nos queda el balance de energía. Entonces, lo primero será el sistema. Y el sistema es un volumen de líquido que fluye por la bomba. Mira, acá he marcado con línea blanca para representar el volumen. Esto es lo que yo voy a estudiar. La cantidad de materia, la cantidad de fluido, que en todo por unidad de tiempo, llámese un minuto, llámese un segundo, está fluyendo por acá. Por eso hablo de un volumen de control. Bueno, ahora vamos a mirar el balance de masa. Tengo una admisión con presión baja, tengo una expulsión con presión alta. Entonces, dentro de la bomba, todo lo que entra es aumentado de presión y descargado. Por lo tanto, en la bomba tendré que la masa que entra es igual a la masa que sale. Ahora nos vamos a las características. Bueno, son muy sencillas. Nosotros vemos que hay una corriente de entrada y una corriente de salida. Eso nos dice que es abierto a la masa. Nosotros vemos, por otra parte, que la bomba requiere que opera en estado estable. Todo lo que entra tiene que salir. Aquí dentro de esta cámara no se puede quedar nada de líquido. Nada de sistema, así sea un lodo o una grasa, no se puede quedar ahí. Entonces es una operación a estado estable. Adicionalmente, para mover el impelente necesitamos energía. Por eso la bomba se dice que tiene un trabajo diferente de cero. Las bombas no son equipos que se utilicen para transferencia de calor. Entonces las denominamos unidades de operación adiabáticas. Entonces, estas serían las condiciones de operación. Aquí he dicho que la energía potencial es igual a cero. Pero mira lo que he escrito en la energía cinética, que puede ser igual o puede ser diferente de cero. A ver, entonces, ¿quién me puede ayudar? A ver, ¿alguien que quiera? Lida Mercedes Calderón. Bueno, Lida, ¿qué te haría pensar a ti que consideráramos energía cinética o no consideráramos energía cinética para el volumen de control que está fluyendo por la carcasa? Sí, recuerda que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Sí, tengo información de los diámetros de la tubería de entrada y de salida. Bueno, quiero que tomen ustedes su papel y lápiz ahí en el escritorio y escriban masa que entra, vayan escribiéndolo, masa que entra igual a velocidad de entrada por el área de entrada dividido por el volumen específico de entrada. Y eso es igual a la velocidad de salida por el área de salida por el volumen específico de salida. Tienen ya escrita la ecuación. ¿Listo? Bueno, ahora les voy a decir una cosa. En términos generales, y yo he visto muchas bombas, en términos generales, el diámetro de admisión es igual al diámetro de expulsión. ¿De acuerdo? Si los diámetros son iguales,
las áreas son iguales. Entonces, si cancelamos las áreas, a ustedes les va quedando ahí que la velocidad de entrada dividida por el volumen específico de entrada es igual a la velocidad de salida por el volumen específico de salida. ¿Listo? Lida, abre el micrófono de nuevo. Sí, ¿Tienes la ecuación como yo te he dicho? sí, señor. Vale, vamos a hacer algo aquí. Espera. Vamos a irnos un momentico aquí a esto. Teníamos... Uy, este de un color no me gusta. Pongámosle el negro. Pero primero borremos esto. Y ahora pongámosle el negro y aquí. Ya aprendí. Entonces teníamos que la masa de entrada era igual a la velocidad de entrada por el área de entrada sobre el específico de entrada. Y esto es igual a la velocidad de salida por el área de salida sobre el específico de salida, y esto es igual a la masa de salida. Bueno, entonces sentémonos en esa forma. Para que haya un delta de energía cinética, se requeriría que esta velocidad fuese diferente a esta velocidad. ¿Listo? Pero entonces, si las áreas son iguales, yo podría cancelar las áreas. ¿De acuerdo? Entonces, si las áreas son iguales, que como les digo, casi no he visto bombas cuyas áreas sean distintas. Normalmente el ducto de entrada es igual al ducto de salida. Entonces, si el área de entrada es igual al área de salida, yo tengo que la velocidad de entrada sobre el específico de entrada es igual a la velocidad de salida sobre el específico de salida. Pero aquí le voy a recordar la misma gráfica que tengo allá, se la voy a recordar acá. Esta es mi grafiquita. Y aquí le voy a pintar entonces una línea de temperatura. Que viene así, aquí, viene de para acá y viene de para allá. Pero es que aquí hice algo feo. Ay, Dios, dañé todo mi trabajo. Vea usted. Entonces esto viene acá y esto viene allá, sí. Entonces ahora sí pintemos la línea de temperatura aquí. Bueno, algo así, no me quedó tan derecha, pero ustedes son muy inteligentes y la entienden. Esto es una temperatura. Este es el punto de presión de salida, que es alta. Y pongámosle que aquí tuviese el punto de presión de entrada. Bueno, Lida, ¿qué me puedes decir? ¿Qué me puedes decir aquí del volumen? Del volumen de entrada y el volumen de salida. Que son muy cercanos, Que entonces son... no van a cambiar. Exacto. Así las cosas, correcto. Así las cosas
yo diría que estos dos valores son muy iguales. Para que estés segura de que esos valores son iguales, vamos a hacer la visualización teniendo en cuenta que el volumen, que el inverso del volumen es la densidad, ¿de acuerdo? El inverso del volumen es la densidad. Entonces, no imaginemos algo, que el punto de salida fue por aquí, que el punto de salida fue aquí. Es decir, que salimos con una temperatura diferente. Vamos a asumir que salimos aquí con una temperatura diferente. Y voy a marcar entonces como trayectoria esta trayectoria. Vamos a decir que la trayectoria, Dios mío, esto es recto, yo por favor, esto es recto, es que tengo un puntito hoy, pero mejor dicho. Esta es la trayectoria, qué pena. Y vamos a imaginar que hubo un pequeño cambio de temperatura. Entonces vamos a decir que la temperatura de entrada eran 25 Celsius. Y la temperatura de salida, voy a exagerar bastante. ¿Cómo les parece que voy a exagerar? Voy a decir que la temperatura de salida es 40. Esto es una exageración, porque obviamente la bomba no intercambia calor. Pero hago esta exageración para poderlo llevar a ustedes a que entiendan lo que les quiero plantear. Bueno, Lida, entonces, para ti, ¿cuánto es la densidad? ¿Cuánto es la densidad del agua a 25 grados Celsius? Lida, Calderón. 997, profe. Pero te pusiste a buscarla. Bueno, ay, joder, ¿qué sigo aquí? A la madre. Bueno, entonces, 997. Bueno, vamos a escribir aquí 997. No le coloco las unidades porque me cuesta trabajo escribir aquí, pero ya sabemos que esto es la densidad de entrada. Ahora dime cuánto sería la entalpía de la densidad de salida a 40. 992.1. 992. Mira, la diferencia ha sido muy pequeña. La diferencia es de solamente 5 unidades. 5 unidades en un número que es casi 1000, eso es muy pequeño. El volumen específico es el inverso de la densidad. Entonces, el volumen específico de la entrada sería igual a 1 sobre 997. ¿Cuánto te da eso, Lida? 1,003 por 10 a la menos 3. Ay, no me hable de menos 3, muchacha, que aquí estoy 0,001. Estoy con este lápiz que me toma del pelo y me habla de menos 3. 0,00 ¿qué? 1. 1, vale. Y el volumen específico a la salida, ¿cuánto te daría? 0, Lo mismo. 0, 1. ¿De acuerdo? Es decir, comprobamos que el volumen de entrada es igual al volumen de salida, aun cuando la temperatura asumimos que estaba cambiando muchísimo. Vale. Pero resulta que en realidad en la bomba no ocurre eso. En la bomba nunca vamos a tener un cambio de 15
Aquí le coloqué un cambio de 15 grados y un cambio de 15 grados para el flujo de una bomba requeriría suministrarle mucho calor. Supongamos que por fricción, supongamos que por rozamiento, etcétera, subiese 3 grados, 4 grados. Entonces, conclusión, mis estimados amigos, lo que en realidad yo voy a estar seguro acá es que en la bomba el volumen de entrada va a ser igual al volumen de salida. Así las cosas, pues voy a volver a borrar aquí esto ahora sí. Así las cosas, mira lo que tengo. Si yo quiero que exista un cambio en la velocidad, ¿qué debería estar considerando? ¿Un cambio en qué? Ya, en los diámetros. En los diámetros, perfecto. Entonces, cuando yo digo que en una bomba maneja fluido incompresible, estoy haciendo referencia que por estar en la zona del líquido comprimido, aun cuando yo le suba mucho la presión, no voy a tener un cambio significativo en el volumen, ni tampoco en la densidad, que es el inverso. Por eso hablamos de fluidos incompresibles. Y esto se lo tienen que estar repitiendo a ustedes en este momento en manejo con la ecuación de Bernoulli. Entonces, en una bomba, resumiendo, en una bomba, si yo quiero tener cambios en la energía cinética, en el delta de energía cinética, ¿oyó? Porque cinética hay a la entrada y cinética hay a la salida. Pero si yo quiero tener cambios en la energía cinética, yo tengo que tener cambios en el diseño de los diámetros de la bomba para que las velocidades me den diferentes. ¿De acuerdo? Pero, vuelvo y repito, usualmente las bombas se diseñan con un diámetro de entrada igual a un diámetro de salida. Así las cosas, por eso es que en la mayoría de los casos siempre consideramos que la bomba, no tiene efecto de cambio de energía cinética. ¿De acuerdo? Mira, a eso hacía referencia en esta parte, puntero de láser. A eso hacía referencia aquí, cuando coloqué las dos posibilidades, igual o diferente de cero. Bueno, esta parte que les acabo de explicar es importante. Esto también de que ustedes se fijen dónde está la trayectoria también es muy importante. Entonces, escucho dudas o doy por entendido de que está todo perfecto. Profe, yo no entiendo la variación de la energía potencial porque es cero, pues y ahí podemos ver las diferencias de alturas. Sí, correcto. Bueno, mira, te voy a decir esto, te lo voy a explicar de esta manera. ¿Recuerdas cuando vimos el video de hidrosogamoso? Sí, señor. Bueno, en hidrosogamoso, la columna de líquido, es decir, la energía debida al peso del líquido, es muy importante porque la diferencia de altura en la bocatoma, por donde allá se veía uno como un edificio por donde entraba el agua, que está metida dentro del lago, ¿no? Y el punto donde descarga ya en la turbina, eso nos decían, tiene 136 metros bajando, tiene 88 metros en la horizontal y luego vuelve a tener 204 metros bajando. Si suma todo eso y con un diámetro de tubería bastante grande, ese peso de toda esa agua, eso sí te da un valor de energía potencial tremendo, ¿ven? Pero yo les ponía el ejemplo, en una planta de tratamiento de aguas residuales, manejan los caudales de agua de toda la ciudad y allá tienen unas bombas muy grandes y sin embargo unas bombas tan grandes
cuyo impelente, es decir, cuyo rotor, no alcanza a tener los 2 metros. No alcanza a tener los 2 metros. ¿Ve? Entonces, en este caso, el punto por donde entra el agua es en el centro y el punto por donde sale es aquí. Si el diámetro de la carcasa fuera 2 metros, esta distancia entre ellos dos sería por ahí de unos 90 centímetros, o 1 metro, o 1,20. Hombre, eso no es columna de líquido significativa como para decir que hay un efecto de energía potencial. ¿Oye? Vuelvo y repito, miren que yo estoy colocando las dos alturas, pero cuando tomo para estudio solamente el volumen que hay en la bomba. Es que hago la aclaración porque ustedes en manejo van a colocar unos estudios que vienen con unos tramos de tubería, por ejemplo, desde un lago, y desde el lago sacan agua para llevarla por allá hasta una torre que está en una montaña, no sé cuánto. Entonces ustedes miden una distancia aquí abajo y una distancia aquí arriba, pero ustedes no están aplicando el balance al volumen de agua de la bomba, sino a todo el volumen de agua que fluye por las tuberías, por los codos, por las válvulas, por la bomba, hacia arriba. Bueno, no sé si te ayudé a entender un poco más el asunto. Sí, profe, gracias. Bueno, pero les quedó claro entonces lo de la energía potencial, lo de la energía cinética. Listo, entonces vamos a tomar nuestro balance, y aquí me toca quitar este condenado puntero de esta cosa. Ay, esto es que él no funciona así. Entonces nos vamos con el balance de energía. Bueno, muchachos, ahí está el balance de energía. A ver. Kelly Johanna ya me respondió, me parece que sí. Creo que no, profe. Creo que no. Bueno, listo, Kelly, ayúdame entonces con algo. Kelly, ¿qué observas en el balance de energía que he escrito ahí? Dime qué he escrito ahí, ese balance. Lo hizo por parejas, lo hizo por deltas de flujo entálpico y así. Exacto, lo estoy asociando, muy bien, Kelly, lo estoy asociando con la tablita que les presenté hace un momento, porque me interesa que ustedes entonces me visualicen, porque me di cuenta que no me estaban visualizando el balance de energía así. Entonces esta parejita, puede cerrar el micrófono, Kelly. Esta parejita es el flujo entálpico. La diferencia, el delta de flujo entálpico, el delta de flujo cinético, el delta de flujo potencial, el flujo de calor, el flujo de trabajo y el flujo acumulativo. ¿Ve? Entonces ahí está de esa manera. Entonces vamos a comenzar a simplificarlo. Bueno, nos vamos a ir por las características. Abierto a la masa. Ah, mira, como es abierto a la masa, entonces observo que tengo en la bomba una succión y una descarga. Luego ahí voy a dejar ese término. Ese término va a existir. Segundo, operación en estado estable. Ah, bueno, aquí me fui con la cinética. La cinética la voy a quitar. ¿Por qué la quito? Porque es un fluido incompresible y la bomba tiene los dos diámetros iguales. Entonces, ese término no va a participar. Ese flujo energético no lo voy a tener en cuenta. El potencial, como le acabé de explicar justamente a tu compañera, prácticamente la succión y la descarga están al mismo nivel. La diferencia entre ellos es mínima. Tercer término, el calor. La bomba no es un cambiador de calor. La bomba no es un equipo que yo utilice para hacer transferencia de calor. Por eso lo quito. El trabajo. El trabajo sí lo dejo. Porque es que si yo no le doy energía como trabajo al motor, el motor no mueve el eje. Y si el eje no se mueve el impelente. Y si el impelente no se mueve, no transporto el fluido y no consigo aumentarle la presión. Y el último término, igual lo simplifico. ¿Por qué razón? Porque dentro de la carcasa no va a quedar nada acumulado. Es una operación a estado estable. Bueno, esta diapositiva sí la hice yo. Aquí sí ya no fue el auxiliar. Aquí sí yo quiero ganarme todos los créditos.
Esta la hice yo y la hago justamente porque hoy estamos cerrando el tema que vamos a tratar en el balance, en el previo del lunes. Y uniéndolo con lo del cuadrito, quiero por favor que ustedes tengan muy claro el significado de los términos del balance. Entonces, mejor como dicen los abuelitos del campo, mejor no podría haber cantado un gallo. Ahí está súper explicado. Bueno, listo. Así las cosas, quiere decir que entonces mira cómo resumimos lo de la bomba. Lo resumiríamos así. Entra el fluido, succión, lo descargo con presión más alta. Entra en este punto y lo descargo con presión más alta. Puede ser que sea isotérmico, puede ser que se mueva un poquito, pero la variación en volumen es mínima en densidad. Y la ecuacióncita me queda así. Trabajo de la bomba es igual a masa que entra por entalpía que entra menos masa que sale por entalpía que sale. Listo, perfecto. Listo, entonces vamos a hacer el primer ejercicio. Vamos a hacer nuestro primer ejercicio. Y con nuestro primer ejercicio, yo tenía por aquí mi celular y quién se lo debo. Con nuestro primer ejercicio, entonces, mira lo que tenemos. Dice, calcular el requerimiento, aquí le faltó una E, ya lo arreglaré luego. Calcular el requerimiento de potencia en caballos fuerza. Esto me habla en el sistema inglés, que requiere una bomba centrífuga para bombear 870 libras por segundo de agua desde 20 psi y 100 Fahrenheit hasta 90 psi. Entonces aquí tenemos el esquemita. Mire, la bomba ya la vamos a representar de esta manera más sencilla. Ya no tenemos que... El impelente es como si tuviéramos una radiografía interna de la carcasa, pero representamos la carcasa, representamos aquí grisecito el motor, el punto de admisión, el punto de descarga, le tenemos que entregar trabajo, aquí viene eso. Bueno, entonces empecemos así de forma sencilla. El balance de masa, la masa que entra es igual a la masa que sale. El balance de energía, ya lo tenemos. Mire, ya tenemos el balance de energía. ¿Listo? La masa que entra por la entalpía que entra menos la masa que sale por la entalpía que sale. ¿Qué necesitamos entonces en este momento? La masa ya me la dan, que es 870 libras por segundo. Necesito la entalpía que entra y la entalpía que sale. Entonces vamos a empezar con la entalpía que entra. Entonces, por favor, saquen ahora sí ustedes las tablas y vamos a comenzar a leer. Entonces saquen las tablas y ya sabemos que nos vamos a ir en el agua a las tablas en el sistema inglés y nos vamos a ir a las tablas número 4, la tabla de líquido comprimido. Y que en esa tabla de líquido comprimido tenemos que hacer extrapolación. Y que como la línea es recta, no me va a dar miedo extrapolar con un valor que se vea como bastante exagerado. ¿De acuerdo? Vale. Entonces volvamos a quitar la opción del punteo. Si alguien tiene alguna pregunta, entonces interrumpa sin ningún problema. Bueno, yo los espero aquí mientras ustedes van leyendo, ¿yo? Porque allá tienen que interpolar. Interpolar, sí, extrapolar, extrapolar. Bueno, pero hagamos una cosa, espera. Son las 11, vamos a hacer nuestra pausa de los 5 minuticos, 10 minuticos. Voy a cerrar el micrófono, descansamos 5 minutos y al regreso entonces ya me dan el valor.
A ver, regresemos a clase entonces. A ver, ¿quién tiene el dato? ¿Quién leyó el dato de la entalpía? Profe, pues a mí la de entrada me dio 68.1. A ver, vamos a comparar con lo que yo leí. 68,10. Bueno, 10.24, pero... Correcto. Profe, Bueno, pero para la de salida agarramos la misma temperatura, ¿cierto? Los mismos... ya, exactamente. Mira lo que vamos a hacer. La bomba no está diseñada para aquí me faltó una T. Intercambiar calor. Se puede asumir proceso isotérmico. Por lo tanto, la temperatura de salida también es 100 Fahrenheit. Entonces vamos a leer la entalpía de salida, pero vamos a dar un minuto para que sus compañeros también la puedan leer. Ah, bueno, profe, listo.
Bueno, qué pena, regresé ya. Entonces, ¿quién leyó la entalpía de salida? A ver, ¿cuánto les dio? A mí me dio 68.28, profe. Mira, a mí me dio 29. 68.20. Se 68.29. aproxima. Vale, eso no se preocupen, es cuestión de calculadora. Bueno, muchachos, así las cosas, ¿cuánto les dará el trabajo? Entonces reemplacen. Menos, Tienen sus masas, tienen sus entalpías y nos va a dar primero en BTU por segundo. ¿Cuánto? menos 159.6 BTU. ¿Y a mí por qué me dio tan distinto? A mí me habló el profesor. ¿Sí? ¿Te viste la masa o no? Sí, Es tal vez. 870. No, es por Profe, a mí me da 170. Wow, ¿y eso por qué tenemos tanta diferencia? por el cambio acá. ¿Será por el decimales o algo? Sí, creo que Bueno, Sí, yo porque, por siempre- ejemplo, yo agarré para la entalpía los 4 decimales que Ah, seguían. no. Es que yo hago lo siguiente y como hemos llegado a un consenso de que vamos a dejar las entalpías y las energías con 2 decimales y los volúmenes con unos Qué 4, pena, yo leo el valor en la calculadora y yo lo corto. qué pena. Pero bueno, No sabía ya eso. ustedes saben ahí eso. Ahora hagamos lo siguiente, pásenme este valor a caballos, a caballos fuerza, que es lo que me piden. A mí me da 233.87. Menos 270. Menos 2. Bueno, a ver, aclaremos lo siguiente. Aclaremos lo siguiente, jóvenes. La convención de negativo o positivo para el calor y el trabajo, vuelvo y lo insisto, lo he repetido varias veces, es arbitraria, ¿no? Y yo uso la convención de Van Vliet, pero ustedes entenderán que nunca hay una energía negativa. Así las cosas, cuando expresamos nosotros la energía requerida en un compresor, en una bomba o entregada por una turbina, hablamos de kilowatts o hablamos de caballos, pero nunca le colocamos el signo, ¿yo? El signo es cosa de nosotros al momento de manejar el balance y al momento de manejar nuestras cuentas. Esto es como las cuentas del mercado. Entonces, no sería correcto decir menos 233.44 caballos fuerza. Y ojo, en los enunciados que ustedes encuentren en los ejercicios de los libros, o ya cuando estén haciendo diseños más adelante, nunca se dirá, una bomba requiere menos tantos caballos fuerza. No, eso del menos, el menos, vuelvo y repito, es convención y la convención es arbitraria. Desde cada uno tiene derecho a poner su convención, desde que desarrolle siempre lo mismo. Entonces nos diremos simplemente que el requerimiento de potencia de esta bomba para transportar los 870 libras por segundo de agua desde 20 psi hasta 90 es de 233,44 caballos fuerza. Ahora que si en un momento necesitamos nosotros reemplazarla, aquí viene la cuestión. Si en algún momento yo necesitara, por ejemplo, me dieran lo contrario en el ejercicio, me dijeran la potencia y me pidieran la presión de salida, entonces yo tendría que despejar la entalpía de salida y asumiendo isotérmico, iría a leer la presión, ¿ve? Pero al momento de introducir la potencia, tendría que pasar la BTU y ahí sí le colocaría el signo menos, ¿ve? Cuando yo tomo el trabajo de la bomba y lo reemplazo en la ecuación, tengo que reemplazarlo con signo negativo. Cuando tomo el trabajo de un compresor y lo reemplazo en la ecuación de balance, lo tomo con signo negativo. Y en el caso de una turbina, lo tomo con signo positivo. Entonces,
A ver, vamos a decirle a Lida Mercedes Calderón que nos colabore. Lida, abre el micrófono. Sí, señor. Bueno, Lida, a ver, ahí está la diapositiva con todo. Esta diapositiva nos resume todo lo que hemos hablado hoy en la mañana. Dime, ¿qué duda tienes? Pues es que, o sea, yo cuando leí también HS, pues yo también lo leí así en Fahrenheit, porque como se había dicho que como la bomba la bomba no entrega el intercambio de calor, entonces podemos asumir que la temperatura era igual, pero pues no, ya, cuando dijo, pues ya me aclaró. Ujú. Bueno, correcto. Bueno, ahora una cosa, no me vayas a cerrar el micrófono, Lida. Lida, si yo te cambio el ejercicio en este momento y yo te dijera, ¿cuánto es el requerimiento en potencia de una bomba centrífuga que se utiliza para bombear 600 libras por minuto de un aceite derivado del petróleo o un aceite mineral, desde una presión de 20 PSI hasta una presión de 140 PSI? ¿Qué dificultad tendrías para darme el valor de la potencia de la bomba? Sería para hallar las entalpías, porque pues no tenemos tablas de Perfecto. aceite. Perfecto, Lida. Puedes cerrar el micrófono. Muy bien. Entonces, exactamente, nosotros a nivel industrial, en los procesos que hacemos, bombeamos agua, bombeamos lodo, bombeamos emulsiones, bombeamos mezcla de alimentos, bombeamos salmueras, aceites, etcétera. Pero resulta que para toda esa cantidad de fluidos no necesariamente tenemos tablas termodinámicas que nos describan con precisión los cambios de energía expresados en entalpía o expresados en energía interna. Entonces observen lo que vamos a hacer. Pónganle cuidado a lo que vamos a hacer. Voy a tomar el balance de energía, pero voy a reemplazar la entalpía por energía interna más presión volumen. Entonces me quedará de esta manera. Como el balance de masa me dice que la masa que entra es igual a la masa que sale, he factorizado la masa. Y la entalpía que entra es igual a la energía interna que entra más presión de entrada por volumen de entrada. Y la entalpía de salida es la presión de salida, la energía de salida, presión de salida, volumen de salida. Bueno, entonces en este caso vamos a hacer una comparación. Quiero que vayan ustedes, por favor, a la corriente de entrada con 20 PSI y con 100 Fahrenheit, me lean la energía interna de entrada y el volumen de entrada. Y quiero que vayan a la corriente de salida y también me lean lo mismo, la entalpía de la energía interna de entrada y la presión de salida. ¿Ya? Y vamos a comprobar qué pasa ahora, por favor. Entonces, démonos un par de minutos para que hagan las lecturas con tranquilidad.
Bueno, el que vaya teniendo un valor me lo va diciendo yo. Profe, ¿Aló? a mí me da la entrada 68,03. Vamos a mirar. A mí también me da lo mismo. La entalpía de entrada 6803, correcto. ¿Cuánto te da el volumen de entrada? Calculen el volumen de entrada también. Vamos bien. 0,01613. A ver, ¿cuánto me dio a mí? 0,01613, correcto. Vámonos para lo de salida. Ojo, quiero decirles lo siguiente. Todos deben estar leyendo a la misma velocidad. A la misma velocidad deben estar leyendo todos. A ver, por ejemplo, hoy no he escuchado, que siempre lo escucho hablar, hoy no he escuchado a Emmanuel. ¿Dejó el computador encendido y está haciendo la siesta o qué? Bueno, recuerden que a este nivel del curso, uno como profesor asume que ustedes ya llevan un cierto nivel y entonces, Qué pena, profe, ¿me llamaba? Es que acá por eso para no me dejó escuchar. ¿Me llamaba, profe? pues que no lo he escuchado hoy, entonces yo estaba preguntando si es que se había dormido. Ah, no, no, profe. Es que hoy no me has dado ningún valor de los que hemos leído, entonces digo, pero Ana, ¿qué sí, pasó? sí, es Sí. que pues precisamente me da lo mismo, pero entonces como para no repetirlos, pues no. Ah, vale. Ok. Profe, el de salida me da la energía 68,01. Bueno, a mí me dio 68, lo dejé en 68 cerrado, pero bueno, si a ti te dio 6801, de acuerdo, 6801. Y el volumen me da 0,0161265. Lo Bueno, cortamos en 0,01612. Listo. Bueno, entonces para seguir adelante, hagamos lo siguiente. Tomen ahí los valores que yo leí, que ustedes pueden observar que son los valores más iguales a los que han leído algunos de sus compañeros. Y vamos a mirar entonces lo siguiente. ¿Qué observamos con respecto al volumen? 0,01613, 0,01612. El volumen es igual. El volumen es igual. Entonces, no tenemos problema. ¿Y qué observamos con la energía? 68,03, 68,0 o 0,1, como leyó su compañera, 0,1 realmente. Las energías internas son iguales. Entonces, si las energías internas son iguales, simplifiquen las energías internas y factoricen el volumen y me dicen qué les da.
Profe, y el volumen lo factorizamos como 0,01613, no importa, ¿cierto? Bueno, si ustedes simplifican, les tiene que quedar algo así. Mira, la masa la factorizamos, simplificamos la energía. Al simplificarla nos quedaría presión que entra, volumen que entra, menos presión que sale, volumen que sale. Como el volumen es igual, entonces lo factorizamos y nos queda esto. Profe, y la masa estamos manejando la 870, ¿cierto? Sí, señora. ¿Por qué me lo pregunta? Porque es que queda muy diferente. ¿Cómo así que queda muy diferente? ¿A qué te refieres? El valor del trabajo. Acuérdate del factor de conversión. Lo vamos a ver. Espera, despacio, vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, pero mira lo que podemos hacer también. El volumen equivale a la densidad, al inverso. El inverso del volumen es la densidad. Entonces yo puedo reemplazar así. Y esta es una ecuación que a mí me sirve para calcular el trabajo cuando no dispongo de datos de energía, de tablas de termodinámica o algo. Obviamente que va a ser un valor aproximado, no va a ser un valor tan preciso. No va a ser un valor tan preciso, pero porque el estudio termodinámico pues es con un modelo matemático. Pero me ayuda. ¿Cuánto les dio entonces del trabajo calculado así? A ver, lo hago yo aquí de nuevo porque también me parece que está como raro, ¿no? Sería 0,01612 multiplicado por 870 multiplicado por 20 menos 90. Ya. ¿Cuánto les dio? Menos 181,77. Sí, señora. Menos 181,72. Menos 181,72. Bueno, sí, señor, está un poco diferente, claro, está un poco diferente. Pero les quiero contar algo. A nivel de planta, a nivel de proceso, los trabajos que requieren las bombas no son tan grandes comparados con los trabajos que nos entregan las turbinas o los trabajos que requieren los compresores. ¿Okay? Por otra parte, cuando mira, por ejemplo, el caso de arriba, a mí me dio la potencia de la bomba 233,44. Pero en realidad cuando uno va a hacer el diseño de acuerdo a la disponibilidad del mercado, la disponibilidad de la empresa, nunca voy a poder a tener una bomba exactamente con decimales. Lo más probable es que yo tenga una bomba de 225 caballos o una bomba de 250 caballos. Como debo manejar un colchón de seguridad, me iría con la bomba de 250 caballos. Así las cosas, quiere decir que la pequeña diferencia, que entre 165.30 y 181.72, al final cuando yo seleccione la bomba, se va a ver amortiguado porque nunca tendré bombas con los caballajes precisos. Bueno, ¿cómo la ven? ¿Cómo ven aquí esto? A ver. Daniel Rojas. Sí. ¿Cómo ves este asunto? Pues no sé. A ver, no sabes en qué sentido. Hombre, a mí al verlo pues me emociona porque veo que tengo dos modelos matemáticos para poder evaluar trabajo en una unidad de bombeo. Sí. Me emociona saber que tengo que manejar a nivel industrial una cantidad de sustancias y que no necesariamente voy a contar con
tablas termodinámicas que puedo resolver esto. Más aún, este delta P, ojo, este delta P sobre la densidad es lo que se denomina la cabeza de la bomba. Es decir, cuando yo digo que la bomba requiere a la salida tener una presión de 90, es porque esta presión me va a garantizar bombear el fluido hasta una determinada altura. Entonces, por eso, esa determinada altura, que es lo que llamo aquí delta P sobre densidad del agua, la puedo representar con una H mayúscula y la llamo la cabeza total de la bomba. Ya lo verán ustedes más adelante. El manejo también les tienen que explicar esto, todas las curvas características de la bomba. Pues nada, muchachos. Entonces vamos a hacer un resumen. Puede cerrar el micrófono. Vamos a hacer este resumen, mire aquí. Profe, qué pena, usted no nos puede recordar porque es que no, o sea, porque cuando las eficiencias nos dieron diferente, aunque las potencias de la bomba nos dieron diferentes Señalización de flujo entálpico y disponiendo de la información termodinámica del agua me da 165,30. Cuando hago una aproximación del trabajo de la bomba en función de la cabeza de presión, lo redondeo, lo ajusto a 181. Al observar los dos valores, los veo diferentes. Obviamente, el más exacto es el de 165,30. Pues más exacto porque en este momento conocemos nosotros la información termodinámica, tenemos herramientas para dar un dato bastante riguroso. Pero si yo estoy en la planta y estoy manejando, por ejemplo, en una empresa de alimentos y tengo que bombear desde un sótano hasta un segundo piso o tercer piso, donde están las fermentadoras, tengo que bombear, por ejemplo, una mezcla de lácteos con carboximetilcelulosa o algo, que sea una especie de coloide. Pues yo a ese coloide no puedo pretender encontrarle entalpía, ni encontrarle la energía interna. Máximo puedo tomar una muestra, llevarla al laboratorio y calcularle la densidad. Máximo yo sé la altura que tiene que vencer desde el sótano hasta el tercer piso para calcular la cabeza de potencia que debe vencer, la columna hidráulica de ese líquido. Entonces, una forma de calcular ese trabajo indiscutiblemente me toca por el segundo modelo. Pero volvamos al caso del modelo del agua. Bueno, digamos que el valor exacto es 165, lo que equivale a 233,44 caballos de potencia. Pero es que las bombas, los ingenieros mecánicos a nivel industrial, no fabrican las bombas caballito a caballito, de 200, de 201, de 203, 200, no. Eso hay unos rangos para fabricación. Entonces puede ser que yo encuentre la bomba de 200 caballos, luego me salte a la de 220, a la de 240, después a la de 260 o algo así. Total que cuando hago mis cálculos con el Excel o con la calculadora o algo, los valores me van a salir con decimales y unas cifras, pero al momento de seleccionar el equipo como tal, y lo verán ustedes cuando lleguen a la última materia de su carrera, cuando vean análisis, allá los equipos se seleccionan con unos colchones de seguridad. Entonces lo más probable es que yo tenga que seleccionar una bomba de 250 caballos. Y una bomba de 250 caballos me va de pronto a servir para cualquiera de las dos opciones. La opción donde me dio 165 o la opción donde me dio 181.
¿De acuerdo? Claro, dejo claro, mira, y ahí viene la segunda diapositiva, esta diapositiva, mira, lo dejo claro. Este es un resumen. Si conozco el estado termodinámico, pues me voy por el balance de energía preciso. Pero si no conozco el estado termodinámico, me voy por la aproximación. Hombre, a ver, ¿quién era la persona que hacía la pregunta? Lida, profe. Vale, Lida. Te pongo este ejemplo, Lida. Necesitamos bombear amoníaco desde una presión de 1 atmósfera hasta una presión de 20 atmósferas. Y vamos a bombear ese amoníaco a 40 grados Celsius. ¿Qué modelo escogerías en este momento? Yo escogería la de la entalpía, La de la entalpía. ¿Por qué razón? porque pues tenemos tablas para el amoníaco. Porque tenemos información termodinámica para el amoníaco, correcto. Ya te respondiste. Me gusta porque entonces me doy cuenta de que han entendido muy bien el resumen. Perfecto, Lida. Muy bien. Entonces vamos a pasar ahora a esta situación ya para cerrar por hoy. Mire, muchachos, lo que necesitamos hacer. Calcular el requerimiento de potencia en caballos que requiere una bomba centrífuga, perdón, para bombear 180 kilogramos por segundo de aceite de coco, cuya densidad es 0,908 kilogramos por litro, y debe vencer un gradiente de presión de 151,43 kilopascales. Bueno, entonces, ahí tenemos la bomba, vamos a asumir que la temperatura es la misma, no me la están dando, pero el aceite de coco no le va a cambiar mucho la temperatura si tuviera un movimiento no le va a cambiar mucho la densidad si tuviera un movimiento de temperatura. Yo asumí 100, no pasa nada. Tengo presión de entrada, tendría presión de salida, pero en este caso no conozco la presión de entrada ni la presión de salida. Vale. Balance de masa, masa que entra igual a masa que sale. Balance de energía. Me voy a la segunda situación. Para el aceite de coco no tenemos en ningún lado tablas termodinámicas. Entonces, el trabajo, ahí está. Jóvenes, empiecen y me van dando resultados. A ver. Observen lo siguiente primero. A ver, y se lo quiero mencionar de una vez para el previo que vamos a tener la semana entrante. Los factores de conversión no nos deben asustar. Los dos sistemas de unidades no nos deben asustar. Eso es sencillo. Entonces, a mí me gusta siempre en los ejercicios entregarles una diversidad de unidades. Me están pidiendo la respuesta en caballos, es decir, me están diciendo que debo dar la respuesta en el sistema inglés. Me entregan la masa en el sistema internacional, kilogramos por segundo. Me entregan la densidad, ahí es otra unidad porque kilogramos por litro no es la unidad del sistema internacional, pero bueno. Y me dan el gradiente de presión en kilopar. Yo les diría que hay dos alternativas de hacer. Una alternativa, trabajarlo todo en el internacional, es que ustedes no, para mí es igual, trabajarlo en el internacional y luego convertir la respuesta a caballos o capacidad a libramasa por pie cúbico y pasemos la presión a PSI por cualquiera de los dos lados. Y vamos a ver cuánto nos da ese resultado, ¿de acuerdo?
Bueno, vamos a hacerlo por el sistema inglés para que ustedes no tengan esto, le pierdan el miedo a las unidades. Bueno, los 180 kilogramos por segundo. ¿A cuántas libras masas equivalen por segundo? A ver, ¿quién tiene la respuesta? ¿Cuánto da? Profe, da 590,55 libras masas por segundo. 500, pero ¿qué factor de conversión utilizaste? Espera, no. Una equivocación. Porque es que 1 kilogramo tiene 2,2046 libras masas. 396,83. 83. Perfecto. Bueno, bien. Muy bien. Esto es libra masa por segundo. Dejémosla ahí quieta. Vale. Ahora vámonos con la densidad. La densidad 0,908 kilogramos por litro. Entonces vamos a convertir eso. Esto es sencillo. Entonces, yo diría 1000 litros es 1 metro cúbico. Y 1 kilogramo es igual a... Yo lo estoy haciendo aquí también, ¿no? A 2,2046 libras masas. Listo. Ahora, 1 metro cúbico. Bueno, vamos a ver. Ustedes no me pueden dejar ganar del profesor. Ustedes son más jóvenes y tienen mucha más habilidad que yo. Así que no me pueden ganar. Profe, debería dar un número grande. Ya te digo porque yo lo estoy también trabajando. Yo. A ver, a mí la densidad no me dio un número grande. No sé si me equivoqué. Quiero que ustedes me corrijan. Me dio 56,68 libras masa por pie cúbico. A ver. Sí, señora, a mí también me da eso. Le dio lo mismo. Bueno. Y yo lo hice por el método barato. Mira, yo ni siquiera busco los factores de corrección, iba a decir, de conversión. Es que si ustedes se acostumbran a usarlos permanentemente, eso ya es como, ay, mi chica, ¿yo qué hice aquí? Fin de la presentación, ¿no? Ya. Entonces, yo tomé los litros, los pasé a metro cúbico, y el metro cúbico lo pasé a pie. Bueno, listo, entonces ya vamos con la densidad. Vámonos ahora con la delta de presión. El delta de presión es 151,43 kilopascales. Lo vamos a llevar entonces... ¿Aló? Es 56,68 libras masa por pie cúbico, ¿cierto? Sí, señora. Sí, eso me dio mi... Muchas gracias. Vale, perfecto. Vale, vamos a ver ahora cuánto nos da el delta de presión, si nos da lo mismo. Bueno, muchachos, les gané. El delta de presión me da 21,96 PSI. PSI-A. Sí, ¿eso aproximaría 97 o...? ¿Cómo? 21,97. 97, correcto, 21,97, aproximémoslo a 21,97, perfecto, sí señor, porque como estoy cortando en 2 cifras, debo aproximar. Vale, a ver, ¿quién me respondió? ¿Quién fue el del 97 por una cosita? Emanuel. Emanuel, vale, listo, Emanuel. Oye, Emanuel, si yo estoy haciendo el experimento aquí en Bucaramanga en el laboratorio, ¿cuánto es la presión de salida? Si sale a la atmósfera saldría con más o menos 14,96, esto 14,69. Más o menos. No,
¿Cuál es la presión de salida? No tiene que ser mayor. Y entonces, por ejemplo, si saldría, si entra con la atmosférica, entraría con 14,7. Ajá. Y sumándole el delta, sumaría, espérame. Bueno. La presión es 36,67. Bueno, listo. Eso es para que ustedes se den cuenta que si les piden la presión de salida, la pueden hallar, ¿oyó? Porque ese delta es la presión de entrada menos la presión de salida. Ese delta de presión aquí se toma negativo para que el trabajo de presión no dé negativo, ¿no? A ver, esperen, eso sí lo hago acá. A ver si lo puedo corregir. Ay, joder. Hoy aquí. A ver, esto tiene aquí un menos. Listo, perfecto, ya. Para que ahí me quede. Bueno, entonces, jóvenes, ¿cuánto nos va a dar ese trabajo? Ese trabajo, a ver, calculémoslo. Me daría la masa 396,83 dividido 56,68 multiplicado por 21,97 por 185. Bueno, a mí me dio 28,24 BTU por segundo. ¿Sí les dio lo mismo? Yo tengo como 28,46. ¿Sí? ¿Será por las cifras decimales? A ver, yo utilicé de masa 396,83. Utilicé de densidad 56,68. Y utilicé de delta de P 21,97. Voy a volverlo a hacer a ver si fue que me equivoqué. ¿El factor de conversión 0,185? Sí, señora, pero no lo diga tan alto porque hay por ahí sinvergüenzas que no han trabajado y te quieren aprovechar de tu habilidad. 396,83, vamos a ver, dividido entre 56,68 por 85 por 21,97. Así, señor, tienen todas las razones, que tal vez yo había tomado un número mal. 28,46. 28,46. 28,46. Bueno, y ahí entonces pásenlo a caballos y me dicen cuánto les dan caballos. A 40,28. 40,23. Bueno, este lo expresaríamos negativo, ¿no? Menos 28,46. Pero en potencia lo expresamos positivo. ¿40 qué? 27,24. 27. 27 caballos de potencia. Bueno, muy bien, jóvenes. Perfecto. Bueno, entonces hemos terminado, jóvenes. Salimos hoy bien, salimos a tiempo. Creo que todos... Yo tengo una preguntita. A ver, dime. Es que no entendí bien lo del menos del gradiente. Pues lo del menos del gradiente es para que tú sepas que te va a dar negativo el trabajo. Mira, si regresamos al ejercicio anterior, a este ejercicio anterior, ¿cuál era? Aquí. Si regresamos a este ejercicio anterior, date cuenta de algo. Que cuando reemplazamos, teníamos la presión de entrada 20 y la presión de salida. Pero cuando hacemos el gradiente de presión aquí, en este caso, esto me tiene que quedar bien. Mira,
Me queda presión de entrada menos presión de salida. Presión de entrada es 20 menos presión de salida 90. Luego este delta P siempre es negativo. Ah, es que aquí es donde yo tengo el error. Discúlpeme, es que aquí también me falta un menos. Ya, listo. Ahora sí ya no te va a dar problema la situación, ¿ven? Claro, ese delta P siempre es negativo, porque en la bomba estoy elevando la presión. Y eso te garantiza que te vaya a dar la respuesta en negativo. Eso te garantiza que la respuesta te dé en negativo. Bueno, les comentaba entonces lo siguiente, que hoy hemos cubierto entonces el tema de la bomba. Y así las cosas, cerramos el contenido de la asignatura para el previo del lunes, que comprende primera ley de la termodinámica para sistemas en tanques, en cilindros abiertos, tanques abiertos con entrada o con salida. Cuando es salida, recuerden que si tenemos que tomar una aproximación de la entalpía, lo haremos como la promedio. Para sistemas que fluyen en bombas, compresores, turbinas o cambiadores de calor, que la turbina se expande y baja la presión, pero me entrega trabajo, que el compresor aumenta la presión, pero requiere trabajo y maneja fase gaseosa, que la bomba aumenta la presión, requiere trabajo, pero maneja fase líquida, que el cambiador de calor tiene dos sistemas, que el uno entrega y el otro recibe, y que siempre que voy a trabajar con un cambiador de calor, debo analizar los dos sistemas y por ende hacer dos balances de masa, dos balances de energía, que en términos generales, y que para la bomba tengo dos modelos, o un modelo preciso si conozco el estado termodinámico, o un modelo aproximado si no lo conozco. Mira, acá también me falta el menos, o yo la corrijo ahora. Y en términos generales, en términos generales que siempre cuando coloco las características, debo tener cuidado porque las características son las que me van a dar la ecuación particular. Y que los temas de cinética, los temas de potencial, requieren el respectivo análisis. Si tengo información, los puedo incluir. Si no tengo información, puedo tomar la decisión de no tenerlos en cuenta, más no que no existan. Lo que vimos hoy en el caso de la bomba, solo si la bomba llevara diámetro de expulsión y diámetro de admisión diferente, podría ya tener un cambio de velocidad. ¿Por qué se da eso? Porque aun cuando aumenta la presión, la densidad del fluido es la misma, el volumen específico es el mismo, entonces la masa queda únicamente dependiendo del diámetro del área. Y si no cambia, no habrá variación de cinética. Y luego entonces, así para resumir también, que no se les olvide, es que no está aquí en esta, pero vuelvo y le coloco la otra diapositiva porque me interesa que la vean. Y luego esta, que quiero que la trabajen, ¿no? Yo trabajen esta tablita con todos los ejercicios que hayan hecho. Esto me ayuda a afianzar el concepto de qué significa cada término de la ecuación. ¿Qué son los flujos entálpicos de entrada y de salida? ¿Qué son los flujos cinéticos? ¿Qué son los flujos de energía potencial? ¿Qué son los flujos de calor que entra y sale? Los flujos de trabajo. ¿Y qué es la acumulación? Entonces, así las cosas, no sé, pues yo pensaba de todas formas la clase del jueves con ustedes, si traen preguntas, pues resolvemos preguntas. Y si no, pues ustedes saben que yo tengo ahí ya material para empezar con el nuevo tema. Entonces dejemos por hoy aquí y ya nos veríamos el jueves, ¿no? Entonces, buen